un nuevo punto de vista. Pero ¿por qué viene ese nuevo punto de vista? Porque todo tiene un objetivo, ¿no? Dice una máxima de la humanidad, que de la nada nada viene y a la nada nada va. Todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Cuando el alcohólico o el drogadicto o cualquier ser humano vive la noche oscura del alma, es cuando cambia absolutamente todo. Pero poco hablamos de la noche oscura del alma. En realidad este nombre a este suceso se lo dio un religioso, San Juan de la Cruz se llama. Y menciona a San Juan de la Cruz de una manera muy entendible. Para llegar a lo que no sabes, tienes que ir por donde nunca has ido. Y no todos estamos dispuestos, ¿no? Cuando los religiosos nos dicen relativamente, Romanos lo menciona de una manera muy especial, que cuando te empiezas a sentir realmente todo lo que estás escuchando, es cuando empieza a generarse un cambio radical, ¿no? Espiritualidad es cuando aprendes conscientemente. Por eso es muy difícil querer comparar los que ya han despertado espiritualmente y los que no han despertado. No, esas personas nada más hablan porque les están dando la oportunidad de hablar, pero no tiene ningún sentido lo que estás hablando. La noche oscura del alma es cuando todo pierde el sentido. Cuando lo has vivido, que no sabías en realidad que así se le denominaba en el ámbito espiritual, es algo que se puede describir de una manera, pues con un sentir, ¿no? Porque nadie puede describir la noche oscura del alma. Yo recuerdo, de hecho, esa noche cuando empecé a realmente sentirme perdido, temeroso y sin ningún objetivo, dice por ahí la literatura, que algunos siguen así, perdidos, temerosos, sin ningún objetivo. Recuerdo que empecé a jalarme los pelos de aquí del pecho, y me los quité todos, cabrón. Todos. Toda la noche la pasé en realidad en un estado, pues recuerdo que era algo indescriptible, ¿no? Ganas realmente, como dicen, de salir corriendo, queriendo huir de lo que estaba sintiendo, pero interiormente sabía que ese sentir ya tenía rato en realidad. Es algo que todos lo evitamos. Por eso buscamos el placer, creyendo que el placer de la bebida, del alcohol, de las drogas, del sexo, de la conducta compulsiva, de la compañía inclusive, compañía que en realidad te sentías hasta más solo, cabrón. Y esa noche en realidad es un acontecimiento muy drástico, pero muy necesario en el ser humano. La noche oscura del alma consiste en un vacío, se le puede denominar brutal, indescriptible. El dolor físico duele, pero el dolor espiritual desgarra, ¿no? En realidad es algo que no se puede describir, no existe un medicamento, de hecho. Nosotros buscamos algo que en realidad aminore ese sentir, pero es imposible. A veces se acrecenta más, porque lo vas a evadir en un ratito, sí, pero simplemente pues lo estás evadiendo, ¿no? Y cuando realmente lo afrontas, créeme lo que no necesitas nada. Cuando ya realmente te armas de valor y dices, pues lo voy a afrontar, algo me está pasando, ¿no? De hecho, sientes que te va a dar un infarto, que te vas a morir esa noche, que como que realmente sientes algo muy especial. Yo lo puedo describir como la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios, así de simple. Cuando descubres que lo que antes te motivaba, como el trabajo, la pareja, el sexo, las drogas, la religión, las metas, proyectos e ilusiones, ya no saben a nada. El depresivo, cuando está realmente en un estado que es definición, depresión, la noche del alma no es depresión, no es tristeza, no es desolación. Es una purificación, es una iniciación. La noche del alma en realidad no era el castigo final.
el comienzo de algo espiritual. Es el momento exacto donde moriste por dentro y volviste a nacer verdadero. Cambió tu punto de vista de todo y de todos. Es cuando reconoces que el mundo sigue igual, pero que tú ya no eres igual. A lo mejor dejaste de ser quien eres, pero no sabes quién eres. Eso fue lo que a mí me marcó una brújula. Me dio una orientación, la vida, el universo, Dios, Alcohólicos Anónimos. Al día siguiente fui yo a un grupo, sin saber qué era, simplemente mi intuición me decía, pues leíste la literatura, se supone que ahí está en realidad hay muchas respuestas de tus preguntas. Y cuando empecé yo a tratar de analizar a los que me rodeaban, cometí el error que todos cometemos, compañeros. Les creí todo. Yo recuerdo una persona que decía que él juntaba dinero todo el año para llevar a los niños pobres. Y pues yo recuerdo que me salí llorando porque yo dije, Dios, ¿cuándo chingado voy a hacer eso? Si nomás ando viendo a quién chingar y pues es obvio, cuando te dedicas a los negocios, a todas las personas que en tu entorno le ves un negocio, ¿no? Y recuerdo que les creí todo lo que escuchaba, que su mamá les hacía, que su papá, que sus hijos, que su esposa, yo todo les creí. Oh, qué tristeza el día que me di cuenta que era pura mentira, ¿no? Qué tristeza que en realidad el puente de entrada al despertar espiritual es precisamente la noche oscura del alma. Es el comienzo de algo espiritual. Yo nunca en la vida me imaginé yo siquiera mencionar la palabra espiritual. De hecho, yo no recuerdo haber escuchado nunca la palabra espiritualidad. Había escuchado el alma, ¿no? Que decían por ahí en los barrios, en el barrio, mucho que se aparecía un alma, decían así, un alma en pena. Y yo nada más lo escuchaba y yo creí que el alma era algo pues malo, ¿no? Así tenía yo el introyecto del alma. Cuando empecé realmente a tratar de entender ese mensaje tan grande que recibí yo esa noche, pues llegué a la conclusión de que pues no sabía absolutamente nada. Que yo creí que ya sabía relativamente todo, como muchos creemos que ya sabemos todo, y que viven con el engaño, que creen que lo saben todo. Por eso el padre Edward Dolin menciona un refrán alemán en el libro de Alcohólicos Llega a María, que dice, fíjense la sabiduría que dice, somos muy pocos los que sabemos lo mucho que tenemos que saber para poder saber lo poco que sabemos. Y el ignorante siempre cree que lo sabe todo, que ya no necesita saber qué me va a enseñar ese pendejo. Me digan cuando llega un nuevo, ¿no? Que dices, ¿qué me va a enseñar ese pendejo a mí, hombre? No, güey, pues ese maestro te lo mandó Dios y muy joven para que vieras lo pendejo que estás y que no sabías lo que él sabe. No es grato reconocer que no sabes absolutamente nada, ¿no? Esa presunción del filósofo que decía, yo solo sé que no sé nada, ¿y para qué presumes tu estupidez, baboso? Pues eso ya lo sabíamos todo el mundo, ¿no? El único que no lo sabía eres tú. Porque hay gente que no lo sabe. Realmente no sabe que no sabe nada. Y anda queriendo jugar competencias con las demás personas, que dices tú, pues es la manifestación del ego. 5 principios espirituales malignos del ego: comparación, división, competición, racionamiento intelectual y exigencia. Esa comparación que a muchos nos dañó, ¿no? Inclusive nuestros padres, cuando nos decían, habías de ser como tu primo, o como tu hermano, o como fulanito de tal, ¿no? ¿Qué sentías por automático? Odio por quien te comparaban porque lo consideraban superior a ti. Cuando empiezas realmente a tratar de interpretar la noche oscura del alma, pues tiene simplemente 4 etapas. Dice la primera, ausencia de Dios. Relativamente descubres que el rezo no sirve para nada. Sientes que nadie te escucha,
que te engañaron, porque siempre rezabas pidiendo y te daban pura reata. Como decía España, ¿se acuerdan de España? Decía, mira, toma, así decía, no te daban nada. Y ya descubres que de nada sirve rezar. Mira, toma. Y en realidad, pues sientes que ya nadie te escucha en el universo. Es cuando empieza a morir la creencia. Bendita la noche en que comenzó a morir la creencia, compañeros. La creencia es el cáncer del mundo, ¿no? Te vuelve loco. Como ahorita que digo el compañero que Donald Trump le mandó $80,000 regalados, dije yo, cabrón, así le va a ir a Donald Trump con el Senado de la República. Dice el siguiente: desolación. Puta madre. Compañeros, yo tengo palabras que a mí Lolo me desgarran aquí la garganta. Soledad es una de ellas, depresión es una de ellas, tristeza es una de ellas, desolación es una sensación que yo desde niño lo sentía. Fíjense los sueños que yo sentía. Yo soñaba que se acababa el mundo y que nada más quedaba yo en el mundo. Eso es desolación. Fíjense el sentir que yo desde niño pues ya venía a putear. Yo desde muy niño me aislaba de los demás. Yo no sabía que era depresión, que nací depresivo. Simplemente era una tristeza indescriptible. Yo recuerdo que el refugio más hermoso que encontré en mi infancia fue abajo de la cama, en la oscuridad. Ahí me sentía seguro. Y seguido me quedaba dormido ahí abajo, pues toda mi familia. Cuando no me encontraban, el primer lugar donde buscaban era abajo de la cama, porque ahí estaba dormido. Y empiezo a ver que en realidad pues ya estaba predispuesto, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué somos adictos, y hay una cuestión que nunca sabemos explicar. Predisposición genética, situación emocional actual y posesión del maligno, llamado farmaqueia. Así se llama el demonio que nos posesionó en su momento y que nos sigue posesionando. ¿A qué le suena farmaqueia? Farmacia, a droguería, donde realmente es brujería. Si te pones a analizar lo que ocasiona un medicamento en ti, anteriormente era considerado brujería. Porque es esa posesión de llegar inclusive mejor a suicidarte, a darte un tiro, a ahorcarte, a cortarte las venas y la chingada. Es una posesión que el ser humano no puede soportar. En realidad, cuando tú te quieres morir, no quieres morir. Quieres matar el dolor. Pero no existe una manera de matar el dolor que produce la noche oscura del alma, para ser exactos. Describirlo es imposible, es inefable. Tratar de compartir un poco de lo que realmente he vivido, ¿no? Dice el siguiente, de la desolación, es cuando reconoces en la desolación que estás vivo, pero que no sientes nada, estás muerto en vida. Y decía un gran filósofo, no hagas de tu cuerpo la tumba del alma. Y muchos somos un cuerpo, pero en realidad somos una pinche tumba del alma y no nos hemos dado cuenta. Porque crees que estás vivo, porque respiras, porque comes, porque caminas, pero estás absolutamente muerto, ¿no? Dice el siguiente: cuando reconoces que ya no puedes volver atrás, ni quieres volver atrás, pero tienes miedo de ir adelante. Imagínense la indecisión. Por eso la mayoría de alcohólicos se queda mejor donde está, sentadito en una silla, el resto de su vida. Porque tuvo miedo que había más allá. Oye, si volteas para atrás, recuerdas tu pinche vida asquerosa de maldito borracho, asqueroso, infeliz, decrépito, zángano e irresponsable. Y para adelante lo decía Séneca, instrucciones de Séneca. No de Bill, ni de Bob, ni de todos los hijos de su puta madre que escribieron ahí sus mamadas. Séneca decía que la clave de la felicidad es quitarte el recuerdo de un mal pasado
y el temor de un mal futuro. ¿Qué pasa cuando una persona tiene dolencias? ¿Saben a qué le tiene miedo al alcohólico? A que va a tener más dolencias, no a que se va a curar el güey. Sufrimos más por lo que imaginamos que porque realmente tenemos, ¿no? Somos hipocondríacos. Palabras rembombantes, dice Chuy, pero ¿qué es un hipocondríaco? Yo tengo una hermana que quiero mucho, que siempre tiene algo, se llama Lorena. Y yo todos los días le digo en la mañana, hola Lorena, hola, ¿qué te lele? Porque siempre les duele algo y le digo yo, no me puede creer que yo nunca tomo medicinas o que nunca me quejo, y si estoy mal, pues no, nunca lo hago público porque digo, pues ¿qué me va a ayudar? Es cierto que cuando te quedas en la cama y te sientes mal, te sientes peor. Porque tú mismo te estás atacando a ti mismo y empiezas a justificar por qué estás donde estás. No haces nada por salir. No sabes digerir el pasado. Dice el 9º paso, que pagar las consecuencias de nuestras acciones pasadas es la noche oscura del alma, cuando realmente sientes todo. Cuando lo que antes no sentías, ahora lo sientes y más. Y empiezas a ver por qué los alcohólicos dicen hipersensible, porque sientes de más. Porque solamente sintiendo de más, sientes lo normal. Porque somos indolentes. ¿Qué es indolencia, padrino? En el ámbito espiritual significa orfandad de Dios. Y si ustedes buscan en el diccionario, dice persona que sufre pero no siente. Es una persona que hace sufrir a los demás y no siente. Pero después llega el sentimiento de todo. La facturita acumulada, ¿no? Maestros, dice Bill, del engaño, la evasión, la autoconmiseración y la mentira. ¿A qué me suena? Pues Enrique. Y a muchos no les suena a nadie, le suena a fulanito, mi primo, a mi hermana, a mi vieja, a mis hijos. No, usted, hijo de su puta madre, usted es el que siempre ha evadido eso. Y cuando le está llegando la factura de su vida, que es la noche oscura del alma, dice el viejo Bill, qué oscuro parecía todo esto antes de amanecer. Cuando después de la noche oscura del alma, llega esto, compañeros, las promesas. Cuando lo que creías imposible, todo es posible. Cuando realmente tienes que el inicio espiritual era lo que estabas evadiendo porque no sabías ni siquiera que eras espíritu. ¿Qué es espiritualidad? Cuando descubres que eres espíritu. Decía el gran Pierre de Charmin, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana que es diferente. Por eso las personas que les lavan el coco, que vamos a vivir la experiencia espiritual. Chinga tu madre, lo que yo ocupo es vivir una experiencia humana, porque yo soy un ser espiritual. A mí qué putas me va a enseñar una persona de algo de lo que ya soy. Pero es imposible, ¿no? Describir en realidad que lo que voy a decir es muy fuerte, pero pues hay que realmente empezar a ser fuertes, ¿no? Fuerte es cuando aprendes a soltar, cuando reconoces que ya hiciste lo que deberías de hacer y lo demás se lo dejas a Dios, eso es ser fuerte. Pero estás haciendo lo que ya pudiste hacer. ¿Qué es lo que hacen en 4 y 5 paso? Simulan la noche oscura del alma, ellos te la provocan, no te dejan dormir, no te dan de tragar y escuchas a cada baboso hijo de su puta madre que anda diciendo que es guía espiritual. No mames. Eso es un simulacro, güey. El acontecimiento no es premeditado. Un despertar espiritual no es dirigido, ni inducido, ni provocado. La factura te va a llegar, güey. Y nadie te puede decir la mamada que dicen los alcohólicos. Evítate de 10 a 15 años de sufrimiento. ¿Quién puta se los evitó? ¿No entendiste el mensaje? ¿Saben cómo se evitan los 10 a 15 años de sufrimiento? No vayas al grupo. Es como el tema de tolerancia, dice 24 horas.